tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Lo que debía ser una sesión más de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión terminó en un lamentable espectáculo de violencia política que ha desatado indignación en el país. Al cierre de la sesión, mientras se entonaba el himno nacional, el senador priista Alejandro Alito Moreno se levantó de su lugar y reclamó con gritos el uso de la palabra al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien dirigía los trabajos. La respuesta de Noroña, firme y con un tono de molestia, fue interpretada por Moreno como una provocación, lo que lo llevó a dirigirse con violencia hacia la mesa de conducción. Las cámaras del propio canal del Congreso registraron el momento en el que Moreno encaró a Noroña con empujones y manotazos, lo que desató un forcejeo. En medio de la tensión, un trabajador del Senado, identificado como Emiliano, intentó interponerse para evitar que la confrontación pasara a mayores, pero fue brutalmente empujado por el priista, cayendo al suelo ante la mirada de legisladores y asistentes. Lejos de calmarse, el altercado escaló todavía más cuando el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla se acercó y, en lugar de apaciguar los ánimos, jaloneó la chamarra de Fernández Noroña y le propinó un golpe en la cabeza, al tiempo que le lanzaba insultos. El caos se desató en el salón. Senadores y diputados de distintas bancadas se abalanzaron para tratar de separar a los involucrados, mientras otros gritaban consignas de condena. La senadora morenista Andrea Chávez denunció de inmediato la agresión en sus redes sociales, calificando lo ocurrido como un ataque brutal, no solo contra el presidente del Senado, sino también contra un trabajador que fue violentado en cumplimiento de su labor. Exigió sanciones ejemplares y la destitución de Alejandro Moreno de su cargo legislativo, mientras legisladores de Morena y el PT acusaban al PRI de actuar con prepotencia y desatar la violencia en un recinto que debería representar la pluralidad democrática. Por su parte, el PRI salió al paso de las críticas y emitió una versión completamente distinta de los hechos, señalando que fue Fernández Noroña quien provocó el enfrentamiento al cerrar la sesión sin respetar los acuerdos y sin conceder la palabra a Moreno, lo que según ellos constituye una violación a la libertad de expresión. Con este argumento, intentaron justificar la reacción violenta del dirigente priista, aunque las imágenes difundidas han dejado poco espacio para la ambigüedad y han generado una condena generalizada en la opinión pública. Gerardo Fernández Noroña, en declaraciones posteriores, aseguró que fue agredido sin razón y que no respondería con la misma violencia, pero sí con firmeza legal. Anunció que evaluará la presentación de una denuncia formal contra Alejandro Moreno y el legislador Gutiérrez Mancilla, a quienes acusó de atentar contra la investidura del Senado y de manchar con agresiones físicas lo que debería ser un debate político civilizado. Este tipo de hechos no solo son una vergüenza, son un reflejo de la desesperación de quienes no tienen argumentos, expresó. El incidente ha tenido repercusiones inmediatas en el ámbito político y mediático. Analistas han señalado que el PRI, con este episodio, muestra la fragilidad de su liderazgo y el tono de confrontación con el que su dirigente encara la actual legislatura. En contraste, la figura de Noroña se ha reforzado entre sus simpatizantes, quienes lo ven como una víctima de una agresión orquestada. Mientras tanto, ciudadanos en redes sociales han manifestado su repudio a la violencia y han exigido que el Senado establezca sanciones claras que impidan que estos hechos se repitan. La violencia en el Congreso no es un hecho aislado en la historia política de México, pero la magnitud del incidente del 27 de agosto, registrado en vivo y difundido en todos los medios, lo convierte en uno de los episodios más graves de los últimos tiempos. La Comisión Permanente, que debería cerrar con normalidad, terminó exhibiendo el rostro más áspero de la política mexicana, donde las diferencias ya no son solo con argumentos, sino con golpes, empujones y agresiones que dañan profundamente la imagen del poder legislativo. No nada más el apoyo jurídico que lo tiene, porque es un empleado, un servidor público honorable de la Cámara de Senadores, tiene desde luego toda nuestra solidaridad. Vamos a pedir por conducto del presidente de la mesa directiva que se le otorguen medidas de protección, porque más allá de la cobarde agresión de la que fue objeto, recibió
amenazas de muerte. Yo quisiera pedirle al presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, compañero senador Gerardo Fernández Noroña, que nos haga una narrativa de los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero presidente de la Jucopo, senador Adán Augusto López Hernández. A ver, compañeros, compañeras de los medios de información, ustedes no vieron un enfrentamiento. Lo que aquí sucedió es un hecho gravísimo. Es por primera vez en la historia parlamentaria del país una agresión física al presidente de la Comisión Permanente. Una agresión física que nunca podrá justificarse el uso de la violencia, pero mucho menos con los hechos que acaecieron. A ver, ustedes vieron la sesión. En la mesa directiva acordamos dos temas: la lectura del rechazo categórico a la injerencia militar, a la intervención militar de cualquier potencia extranjera, e intervenciones de 10 minutos de los grupos parlamentarios para dar por cerrado el primer año legislativo. Acción Nacional decidió retirar lo que había acordado por unanimidad la mesa directiva y pidió que se discutiera la agenda política. Al PRI le preguntamos y nunca contestó. Aquí yo lo dije en el Pleno. Se hizo una larguísima discusión que prácticamente abarcó las 4 horas de sesión. Por lo consiguiente, se tocaron 2 temas: las comunicaciones, el posicionamiento rechazando cualquier injerencia de un ejército extranjero y la agenda política, donde están señalados el PRI y el PAN por pedir la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra patria. Fue un debate duro, a la vista de todos. Cuando veo que ya no hay condiciones para acción, consulto si se van a hacer todavía las intervenciones de 10 minutos y se me dice que no. Y entonces informo. Y el PRI pide que sí hayan esas intervenciones, y como yo no me mando solo, pido a la Asamblea que determine si hacemos todavía esas intervenciones, y la Asamblea determinó que no. Doy por cerrada la sesión, y cuando estamos cantando el himno, pues ahí están los videos y ahorita vamos a ponerlo, Alejandro Moreno llega a jalonearme. Y yo lo único que hago es: espérate, pues estamos cantando el himno, respeto. No cantó la mayor parte del himno, ustedes tienen los videos, se fue a la vista de todos. Y luego, cuando termina el himno y me volteo a decirle cuál es el problema, entonces me empieza a provocar, a toquetear, a empujar. Y yo le digo: ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, ahorita lo van a ver el video, no me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. Te voy a partir la madre, te voy a matar. O sea, ese es el senador de la República y presidente del en otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional, y no quedó ahí. Emiliano González González, que colabora conmigo, es un hombre muy competente, está grabando todo con una cámara de 360 grados. Entonces, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenazarlo a muerte. La acción fue premeditada porque lo reclamó el diputado Godoy Rangel, que había legisladores que no eran de la permanente y estaban interviniendo. De este lado se subió Pablo Angulo y otro legislador que me escapa el nombre, Erubiel Alonso, para evitarme la salida, y Carlos Gutiérrez Mancilla de este lado, para taparme las dos salidas y generar la agresión que Alejandro Moreno y todos ellos idearon. Rubén Moreira. Cuando golpean en el piso a Emiliano González, se abre allí un camino y me sacan. Y todavía Mancilla me da un puñetazo en la cabeza. Traigo varios golpes en el cuerpo. ¿En qué momento hubo el enfrentamiento? ¿En qué momento hubo una agresión de mi parte a ninguno de esos legisladores? ¿En qué momento puede justificarse que en el presidium
de la comisión permanente al presidente se le agreda a golpes y se le amenace de muerte, y a un hombre que estaba haciendo la grabación de lo sucedido lo pateen en el piso, le rompan el equipo, lo amenacen de muerte, le aviente Moreira a la silla encima. ¿Cuál enfrentamiento, compañeros y compañeras de los medios de información? Muchas de ustedes, personas de los medios, han cubierto el Poder Legislativo por mucho tiempo. No había existido un precedente de esta gravedad. El viernes vamos a convocar a sesión de la Comisión Permanente a las 9:30 solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse allí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. Las compañeras y compañeros de la Cámara de Senadores no sienten ningunas condiciones de trabajo con este tipo de agresiones físicas. El debate puede ser muy duro, puede ser muy ácido, puede ser muy fuerte. Aquí hasta han usado la oposición particularmente y sobre todo palabras malsonantes, nos acusan de narcobancada, nos acusan de tontería y media irresponsable y falsamente. Y hoy que son evidenciados de su traición a la patria de pedir la intervención del ejército de los Estados Unidos, pierden la cabeza porque fueron exhibidos. Termino esta larga intervención. Y perdieron la cabeza porque se equivocaron. Yo les di la salida desde la mesa directiva con el acuerdo unánime de un pronunciamiento rechazando toda intervención de un ejército extranjero. Ni siquiera pusimos el nombre de un país, de un ejército extranjero. Ustedes escucharon y les volvemos a dar el comunicado, el pronunciamiento que aquí se presentó. Lo que acabó de descomponer a estos porros, golpeadores, provocadores, traidores al pueblo, traidores a la patria, es la exhibida que se les dio en el debate. Pongan por favor el video de la agresión. Ahí no deja lugar a dudas de que no hubo ningún enfrentamiento. Van a presentarse 3 videos. Están las agresiones de él a mi persona, ahí están los golpes. ¿Cuándo le estoy yo golpeando? Y Emiliano ahí lo tiran al piso. Y ahorita se va a ver el golpe a Emiliano en el piso. Pongan el siguiente video. Son 3 videos los que van a presentar, me están comentando. Va el siguiente video. Bien. Pateando Alejandro Moreno a Emiliano González en el piso. Miren, ahí está el golpe que me da en la cara y yo sigo sin responderle. Y ahí está el golpe a Emiliano. Y ahí está otro golpe a mi persona. Y el piso a Emiliano, ahí está, cómo se regresa a patearlo, ahí está. Ya, el siguiente video es suficiente. El siguiente video es el que tomó el propio Emiliano González.
No me digan, después de ver esos videos, que hubo un enfrentamiento. Lugar a dudas de la agresión de quienes provino. Sí, claro, se los vamos a entregar, los tres, en este momento, y sobre todo a la autoridad, claro. Y el equipo que le destruyeron, pues el último video se ve pues, cómo están tratando de dañar el equipo para que no quede la evidencia. Entonces, va a hacer una intervención, compañero Leonel Godoy. Préstenos el micrófono. Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Lo sucedido pues, es una prueba plena, es video, no está editado, ustedes lo vivieron, y por lo tanto, pues sin ninguna duda procede lo que plantea el presidente de la Comisión Permanente, el senador Gerardo Fernández Noroña, donde esta denuncia que van a hacer por los golpes, porque son lesiones, por el daño material a equipo de trabajo de un servidor público de aquí del Senado, y fundamentalmente porque necesitamos que esto no vuelva a ocurrir. Tiene que haber una acción ejemplar, porque el diputado de Chiapas, que no recuerdo su nombre, Mancilla, ya en la Cámara de Diputados, los que han ido a la Cámara de Diputados han visto cómo agredió a Reginaldo Sandoval y cómo insultó a muchas mujeres un día que estuvo ahí en una sesión. Entonces, la decisión de actuar jurídicamente la vamos a acompañar con una petición que ya consulté con el coordinador parlamentario del Senado, con el senador Adán Augusto López Hernández, de solicitarle a la Secretaría de Gobernación protección para el senador Gerardo Fernández Noroña y para el servidor público Emiliano González. Eso es lo que vamos a solicitar, pero a mí me parece que también en lo político vamos a actuar, y para eso a mí me parece también que reglamentariamente es perfectamente válida una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente por la gravísima ofensa que se hizo al Poder Legislativo en la persona del presidente de la Comisión Permanente, y en el debate del próximo viernes a las 9:30 de la mañana vamos también a decir muchas cosas de que esto no puede ocurrir en el país. Ya lo había pedido el diputado Reginaldo Sandoval en su última intervención, que eleváramos el nivel del debate, porque desde que llegaron ellos, primero los dos que no son miembros de la Comisión Permanente, Pablo Angulo y Mancilla, agredieron, empujaron a los de resguardo para pasarse. Después tuvieron una actitud claramente provocadora que hizo que yo interviniera, señalando que estaban gritando cosas, estaban aplaudiendo, estaban realizando acciones que corresponde a los miembros de la Comisión Permanente. O sea, está claramente a la vista de todos de que esto fue planeado, que se organizó, y por eso mismo nuestra actitud es seria y debe de haber una decisión política ejemplar para que no vuelva a ocurrir esto en el Congreso de la Unión. Sí, yo quisiera subrayar, 3 de los 4 agresores no son miembros de la Comisión Permanente. 3 de los 4 agresores que subieron aquí a golpearnos
el senador Pablo Angulo, el diputado Mancilla y el otro diputado que me escapa, Yerubiel Alonso. No son miembros de la permanente, no tenían nada que hacer aquí, y mucho menos tomando la tribuna, y mucho menos agredirnos físicamente. O sea, esos no tienen ninguna justificación. O sea, Alejandro Moreno tampoco la tiene. Pero esos tres ni siquiera eran miembros de la permanente y vinieron a hacer el operativo para evitar que yo saliera y Alejandro Moreno pudiera agredirme. Porque, pues sí lo quiero decir, no sé qué edad tenga Alejandro Moreno, pero es un hombre joven y bien preparado físicamente. Yo soy ya un hombre mayor, tengo 65 años. Entonces, fue toda la actitud de provocación, de cobardía, de agresión, gravísima, gravísima. Estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Sí. Si quiere, sí. Presidente, buenas tardes. Primero que nada, preguntarle cómo se siente, si tiene lesiones, si se va a someter a algún tipo de examen médico después de lo ocurrido y cómo se encuentra físicamente también la persona que fue agredida en medio de esta gresca. Eso primero que nada. Sí, el más lesionado es Emiliano. Lo patearon en el piso, lo golpearon a puñetazos en el piso, fue una actitud cobarde. Yo pues, ya me voy enfriando después de la tensión y voy sintiendo los golpes en el cuerpo porque recibí varios golpes, tengo alguno en el hombro, uno en la cabeza, un rozón en el hombro. Estoy sintiendo como pasa después de que la adrenalina baja. Estoy bien en general, estoy muy indignado. Es inaceptable que sea, quien presida el Congreso mexicano, en este caso nada menos que la Comisión Permanente, haya una agresión física de esa gravedad ante los ojos de todos ustedes, porque además ni modo que están los videos que les hemos presentado, pero la agresión fue ante los ojos de ustedes. ¿Cómo puede estarse, perdón que se los diga, cómo puede estarse difundiendo que hubo un enfrentamiento a golpes cuando yo no le lancé un solo golpe a Alejandro Moreno? Mi actitud es defensiva todo el tiempo, firme pero defensiva. En ningún momento, un solo golpe. Muéstrenme un video donde yo le lanzo un solo golpe a Alejandro Moreno, que desde que llegó me jaloneó, me amenazó. Es muy grave. De verdad, los medios de comunicación no deben alentar una cosa de esta naturaleza. Es de mucha gravedad y de mucha irresponsabilidad. La violencia no se justifica nunca, y en este caso menos que nunca. Y preguntarle, Emiliano, no sé si quieres comentar algo. ¿No? Y preguntarle en segundo término, presidente, ¿cuándo presentará esta denuncia? ¿Lo hará en calidad de presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Senado, en calidad de legislador? ¿Cómo acompañarán esa denuncia? ¿Y cuándo iniciarán en todo caso ese proceso de desafuero que han anunciado en contra de los 3 legisladores o 4 legisladores que participaron en este suceso? ¿Cuándo lo iniciarían? Porque evidentemente pues tienen fuero. Sí, hay desconocimiento de los procesos. A ver, Emiliano González presentará la denuncia hoy mismo y yo también. Por supuesto que en mi condición de presidente de la Comisión Permanente y del Cámara de Senadores, en esa condición fui agredido. Pues si no es que nos encontramos en la calle y empezaron a reclamarme algo. Yo estaba terminando de cantar el himno en una sesión de la Comisión Permanente que daba por terminados los trabajos de este año legislativo. ¿Cómo en condición de qué? Pues en condición de que me golpearon, en mi condición de presidente de la Comisión Permanente. Esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo. Reitero, es un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos. Si no es que estamos amenazando y diciendo que vamos a violentar los procesos, no. Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentados de lesiones y de daño a propiedad ajena. Y, reitero, planeado.
No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión. Eso me parece que es evidente. Toda la sesión estuvieron provocando y al final la agresión y la manera de cerrarme el camino para darle oportunidad a Alejandro Moreno de que me cosiera a golpes y dijeran en un enfrentamiento Alejandro Moreno hace pinole a Fernández Noroña. No, es muy grave, es muy grave. Es la siguiente. Sí. Buenas tardes. Senador, yo le quería preguntar algo con todísimo respeto. El Alito en una conferencia lo tachó de cobarde porque dijo que usted no había respondido. Bueno, eso ya lo explicó usted por qué no iba a aliarse a golpes con alguien así. Pero lo otro es que también amenazó con que el 1 de septiembre van a armar una trifulca similar. Claro. Eso, ¿qué Se van a enfrentar ¿qué a se la va a hacer? mayoría. Es evidente que ellos, en un acto de irresponsabilidad y de desesperación, pues no estamos en el barrio donde creció Alejandro Moreno para resolver a golpes nada. Somos políticos y políticas profesionales. ¿Quién sabe dónde él haya crecido? En política, los asuntos políticos se resuelven políticamente, se discute, se debate, se construyen acuerdos o se plantean claras diferencias. No es un asunto de hombría, o sea, no es un asunto de masculinidad, de a ver que no, pues eso. A ver, ¿ustedes creen que yo no tenía ganas de responderle, por más viejito que esté? Pues claro que tenía ganas de hacerlo. Tuve que contenerme. Y los compañeros ayudaron a sacarme de aquel lado que estaba cerrado y todavía me agredió Mancilla. Y claro que yo tenía ganas de regresarme y me dijeron, no. O sea, porque además me agredió por la espalda, pues, tal, cobardemente, que no son miembros de la comisión permanente. Es evidente que van a ir a reventar, ya no les sirven sus megáfonos, ya no les sirve nada. Lo único que les queda es lo que Jorge Romero había dicho, la violencia. Y además justificarla. De verdad, yo ahora sí con mucha consideración le pido a los medios que informen con veracidad. Ustedes vieron lo que sucedió y no se sostiene la versión de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no sucedió nunca. Golpearon impunemente a Emilio González, que además pues, no hizo nada porque no es legislador. Otro colaborador mío me decía, hijo, yo me iba a meter, pero yo sé que no soy legislador y no debía tocarles un pelo. Nadie, los de resguardo no podían meterse. Fue una agresión planeada, cobarde, infame, provocadora, para decir que el Congreso mexicano está en un nivel de polarización absoluto, cuando el Congreso mexicano lo que está haciendo es legislando, discutiendo políticamente y desnudándolos políticamente de que son traidores al pueblo porque piden la intervención del ejército de los Estados Unidos en nuestra patria. Ese es el meollo del asunto. Ese es el porqué, la rabia con que están reaccionando. ¿Y lo del 1 de septiembre va a haber algún dispositivo El 1 de septiembre se va a tomar protesta de las personas juzgadoras, quieran o no quieran, por más que violenten, por más que provoquen, por más que hagan lo que quieran. No hay fuerza humana que pueda detener la instalación del nuevo Poder Judicial, porque ellos no nos están enfrentando a nosotros. Están enfrentando al pueblo de México. Perdón, pero nosotros representamos como nunca, con dignidad y con honestidad, al pueblo de México. Y nosotros no le vamos a fallar al pueblo de México, por más que una pandilla de fascinerosos y porros quieran a golpes intimidarnos. Hemos vivido demasiadas cosas como para intimidarnos con eso. Todas las personas legisladoras que estamos aquí arriba, demasiadas cosas. Más de una persona que está aquí arriba se jugó la vida. Más de una persona. Buenas tardes a todas y a todos. Una precisión, senador. La solicitud de desafuero que va a presentar solo es para los 4 legisladores que lo agredieron o comprende a más senadoras o senadores. Lo vuelvo a explicar, yo creo que estoy siendo muy claro, pero ante la adrenalina que todos traemos encima. A ver, el proceso de desafuero no se decide por las cámaras.
No procede ningún proceso si no hay una solicitud de la autoridad, que es en este caso la Fiscalía. La Fiscalía, después de las denuncias y de la investigación correspondiente, determina si hay un presunto ilícito. Y si hay un presunto ilícito, lo envía a la Cámara solicitando el desafuero para que las cámaras discutan si efectivamente hay o no evidencias de un presunto ilícito, que no hay ninguna. Van a decir ellos que son perseguidos políticos y que están en la defensa de la libertad, pero no me digan que golpear al presidente de la Comisión Permanente es libertad de expresión. Solo eso falta que me digan ahora. Solo falta que digan que agarrar a golpes a otro legislador, que además es el presidente, es formas de expresión del debate y de la democracia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es presentar las denuncias. Y creo que es muy claro que se presume de ilícitos ahí, pues hay lesiones a un par de nosotros. La Fiscalía pedirá el desafuero y procederemos en consecuencia. Eso es lo que estoy planteando. Sobre los 4 agresores que tenemos ubicados, si en los videos y en los testimonios hay evidencia de alguna persona agresora más, presentaremos la denuncia correspondiente. Dolores fue agredida también, la diputada Dolores Padierna. Buenas tardes a todas las... Es cierto, un momentito nada más. Me dice Andrea Chávez con razón que yo soy el responsable de la seguridad de los legisladores y legisladoras, y resulta que no puedo garantizar la mía frente a los legisladores del PRI. O sea, es que es absurdo lo que está sucediendo. No me tocará a mí presidir la sesión del 1 de septiembre, pero está claro que a la nueva mesa directiva le va a tocar un reto del tamaño del demonio, porque ya la oposición dejó en claro que no va a respetar las instituciones, que no va a respetar el debate político, que no va a respetar la civilidad, que dieron el siguiente paso que los caracteriza a los fascistas, la violencia. Y por eso, aunque a mí no me gusta, yo le agradezco mucho a mi compatriota Leonel Godoy el planteamiento de que se me dé seguridad, porque las amenazas de muerte, tanto a Emiliano González como a mí, no las puedes tomar a la ligera después de lo que hoy sucedió. Sí. Adelante. Buenas tardes a las legisladoras y a los legisladores. Preguntante, Gerardo, si una de las agravantes que podrían ser de mayor consecuencias sería que lo acusaras a Alejandro Moreno de haber agredido a un adulto mayor, porque tú dices que ya tiene 65 años. Entonces, eso pues sería un agravante. Y la otra, que si vamos a ver convertido en un ring o en un pancracio, como dicen los luchadores, pues el Congreso de la Unión. Gracias. Bueno, yo lo segundo que comentas, con mucho respeto te diría que aquí no hubo ninguna pelea. Hubo planificado. O sea, ¿qué tenemos que mostrar ahí para que quede claro que planearon el tema? Estuvieron provocando toda la sesión, no lo lograron. Y al final les di la palabra, se puso a votación si continuaba la sesión y se decidió que no. Estamos cantando el himno y me lleva a agredir. Ustedes tienen las gráficas de cómo me está jaloneando mientras yo estoy cantando el himno y él no canta el himno. Él me está provocando, agrediendo, insultando. Y yo le digo, ahorita te atiendo. Y cuando volteo me empieza, o sea, como el puro toqueteo. ¿Eso es una agresión mía? Si yo no lo estoy tocando, nunca me acerqué a él. Él es el que todo el tiempo me está provocando, agrediendo. El golpe que me alcanzó a dar en el rostro. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Yo lo agredí? Por favor, muéstrenme el video. ¿En qué momento? Me parece que la gravedad no es que yo sea un adulto mayor de 65 años a mucha honra. La gravedad es la alevosía, la planificación, la ventaja, porque además ningún compañero o compañera vino acá, porque ¿cómo vas a pensar que el dirigente nacional de un partido y senador de la República va a agarrar a golpes al presidente de la Comisión Permanente? Y va a agarrar a golpes y a patadas en el piso a un ciudadano que estaba, a un trabajador del Senado que estaba grabando la agresión y lo va a amenazar de muerte. O sea, es que
yo no dejo de sorprenderme y me sorprende mucho la versión que han difundido. Un enfrentamiento, pues cuando yo era oposición nos madreaban, nos reprimían y decían enfrentamiento entre manifestantes y policía. Pues así están. ¿Cuál enfrentamiento? Les tenemos que poner otra vez los videos. No, ¿para qué, hombre? Se los entregamos. Pero de veras lo digo sin ganas de molestarlos, sin ninguna gana de molestarlos. Informen, por favor, lo que sucedió. No les pedimos ni más ni menos. Veracidad, seriedad. Fue a los ojos de todo mundo. Mañana pueden ser ustedes los agredidos. Se los digo con toda franqueza. Porque se cree que esto no le va a pasar a otra persona hasta que le pasa. Lo de hoy es muy grave. Es un precedente. Si nosotros hemos decidido meter las denuncias y pedir que se soliciten los desafueros, es porque no se debe permitir un precedente de esta naturaleza, presida quien presida, la fuerza política que sea, por duro que sea el debate. Lo que hoy sucedió es algo que no debe suceder por ningún motivo. Ninguno es ninguno. Muchas gracias. Sí, Emiliano, clarísima, a mí me dijo, te voy a partir la madre, ¿no? Te voy a matar, dijo. Bueno, sí, dijo, te voy a matar. Yo no, sí, es que es cierto, las amenazas de muerte fueron proferidas, tanto para Emiliano González, y con Emiliano lo intentaron. Ahí está el video, en el piso, pateándolo, aventándolo en la silla. Es terrible. Gracias. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.